Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, agradecer su presencia. Es un día largo, hemos tenido mucho contenido, mucha información, así que agradezco la presencia, la paciencia y el interés de todas y de todos los presentes. A continuación me toca presentar el tercer panel, que se ha denominado Nuevo rol de la Judicatura Civil en la gestión de casos y conflictos, derivación intraprocesal, conciliación judicial y acuerdos procesales. Me acompañan en esta mesa y me honra presentar a dos destacados académicos y académica. Previamente a ello, quisiera decir que en el programa estaba el profesor académico Raúl Núñez, pero que por motivos de salud no se encuentra aquí presente. Así que, como les decía, me honra presentar a quien ha sido mi maestra durante mi carrera, Macarena Vargas. Ella es abogada, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y directora del Departamento de Derecho Procesal de dicha facultad. Es además magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad Católica de Valparaíso. A su lado se encuentra otro académico destacado, Iván Hunter Ampuero. Él es abogado y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, magíster en Derecho por esta misma universidad y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, actualmente se desempeña como presidente en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Antes de dar inicio a las presentaciones, les recuerdo que van a circular papeles para que puedan hacernos llegar sus preguntas al final de las presentaciones. Comenzaremos entonces con la profesora Macarena Vargas, que nos va a presentar su ponencia denominada Sistema Integrado de Resolución de Conflictos, el rol del juez y de la jueza. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco también su presencia a esta hora de la tarde. Después de una larga jornada, pero una jornada muy productiva, agradezco a CEJA por la organización de este seminario, por esta amplia convocatoria, aunque a esta hora baja un poco, y sobre todo por la invitación de profesores tan destacados como los que han expuesto esta mañana. Los hemos leído, a muchos de ellos sabemos su trabajo, nos honra su presencia en Chile, así que yo creo que hoy día es un día para estar contento en ese sentido. Yo quiero partir mostrando algunos hechos para que partamos de allí con la reflexión que quiero hacer con ustedes esta tarde. Miren, Corte Suprema logra una conciliación respecto al conflicto del mercado de Concepción, el año 2003. Ahí están los intervinientes, ahí se ve al ministro Sergio Muñoz, que probablemente dirigió la audiencia de conciliación. Año 2012, de nuevo la Corte Suprema llama a conciliación, ahora por un tema medioambiental. Iván, experto, tal vez él puede después darnos más datos, y los intervinientes en una sala de la Corte Suprema con toda la solemnidad, ¿no?, que tiene nuestro Palacio de Tribunales, buscando llegar a una conciliación. Aquí hubo algunos problemas, no se logró la conciliación, pero se hizo un buen intento. Y algo más reciente, año 2018, nuevamente la Corte llama a conciliación en otro caso emblemático respecto al puente del Biobío. Estas son algunas manifestaciones de la actividad que ha desempeñado la Corte Suprema en materia de conciliación a lo largo de los últimos años. Hay muchísimos otros casos, sería largo detallarlos, pero me consta por conversaciones y sobre todo sabiendo, ¿no?, por el interés que tengo en esta materia, de que la Corte habitualmente ejerce esta función. Dicho lo anterior, surgen algunas preguntas que son las que yo quisiera que pudiéramos conversar, o no sé si conversar, pero reflexionar hoy día a esta hora de la tarde. ¿Qué relación tiene esta actividad conciliatoria que hace la Corte Suprema desde hace unos años atrás de manera mucho más fuerte con el case management? ¿Tendrán los ministros de nuestra Corte Suprema en su cabeza la noción de case management tal como la hemos venido hoy día conversando y escuchando?
Y hay puntos de conexión, si es así, si hay, ¿no?, una relación, ¿cuáles son esos puntos de conexión entre los acuerdos o los mecanismos colaborativos o alternativos o preferentes, como quisiéramos llamarlos, y el case management? Y por último, quisiera que nos preguntáramos si esos puntos de conexión se recogen de alguna manera en el proyecto de reforma a la justicia civil, que, como ya se ha dicho, está pronto a retomar su discusión en el Congreso Nacional. Así esperamos. Estas son las preguntas que van a ser como el esqueleto de mi presentación. Y al final quiero plantearles una última reflexión para dejar más bien como dudas más que respuestas. Quiero analizar esto a partir de una propuesta que yo he venido trabajando el último tiempo sobre un sistema integrado de resolución de conflictos, donde los acuerdos o los mecanismos alternativos se incorporan de manera decidida, vigorosa, a un sistema procesal. Esa propuesta parte de la constatación de dos hechos que son, yo creo, a esta altura irrefutables, dos ideas fuerzas que están en nuestro medio procesal muy arraigadas y que ha costado mucho movilizarnos la discusión. Una de ellas es la ilusión, ahí entre comillas la ilusión de que el proceso es el único mecanismo de resolución de conflictos o es el más importante y que además se desenvuelve o se desarrolla como si fuese un camino lineal, sin ninguna vía alternativa, curva, desvío, retorno, ¿no? Un camino recto. Digo que es una ilusión porque sabemos que no es así. Los datos muestran que los procedimientos ordinarios, civiles, en Chile, solo un 13% llega a sentencia definitiva. O sea, hay un 80 y algo por ciento que se va por ahí en algún recodo del camino quedando, ¿no?, sin una sentencia. Entonces, esa ilusión de que el proceso es uno y es, digamos, el mecanismo y además se desarrolla de manera lineal, es uno de los supuestos que están, como digo, arraigados en nuestra cultura. Y el segundo supuesto es la normalidad. Y uso la palabra normalidad porque así salen los textos de derecho procesal más tradicionales. Seguramente muchos de nosotros estudiamos con esa, ¿no es cierto?, esa fórmula, que modos anormales de terminación del proceso, y ahí se incluía la conciliación, la transacción, el avenimiento extrajudicial. No se incluía la mediación en los 90 o en los 80 porque todavía en Chile recién se está discutiendo de esto, pero claro, como una cuestión que sale, ¿no?, de la norma. Con esas dos bases es que uno piensa, bueno, podremos imaginar otro modelo, y es aquí donde yo tomo prestada la imagen que el profesor Neil Andrews ha sostenido en algunos de sus trabajos de la justicia de doble hélice, ¿no?, en que hay una conjunción, una complementariedad entre el proceso judicial y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esta propuesta la he venido desarrollando justamente a propósito de la reforma procesal civil. Mónica Naranjo, que está aquí, la ha escuchado más de alguna vez. Lamento que te repitas la misma historia, pero es una idea que justo a propósito de la discusión parece tomar más relevancia porque, bueno, vamos a hacer un cambio tan importante, ¿por qué no pensar en incluir y darle más fuerza y vigor a los mecanismos alternativos? Y esta propuesta tiene 4 premisas básicas, solo para hacer un pequeño resumen. Se trata de un sistema que tiene varias opciones, no se limita solo a la conciliación judicial, como es tradición en nuestros procesos civiles. Incluiría también, por ejemplo, la mediación, el arbitraje, la negociación y otros mecanismos híbridos que existen en la literatura comparada, particularmente en Estados Unidos, y que no tendría esta estructura lineal de un proceso como en el camino recto que yo les mencionaba. Una segunda premisa es que se puede aplicar tanto a un proceso que ya se inició, estamos en medio ya de un juicio con su demanda, contestación, estamos en el periodo probatorio o a puertas del periodo de prueba y podríamos buscar o aplicar alguno de estos mecanismos. Y también para aquel que no ha comenzado, el que está pronto a iniciar, el que las partes están en conflicto pero que aún no hay un acto procesal donde se ejerza la pretensión por parte del actor. Tercera premisa,
que es una cuestión que siempre se discute en nuestro medio. Bueno, y si incorporamos la mediación, ¿va a ser voluntaria, va a ser obligatoria? ¿Pugna esto con la Constitución? Este es un debate que hemos tenido, que se ha zanjado ya afortunadamente, y que hay mucha legislación que incorpora instancias obligatorias en nuestro sistema, y por lo tanto uno tiene también, ¿no?, la posibilidad de pensar en este sistema integrado, en tener distintas opciones, distintos mecanismos en distintos momentos, y además algunos podrían ser obligatorios, otros podrían ser voluntarios. Y por último, una cuestión que también suscita debate es si lo actuado, lo discutido, lo analizado en uno de estos momentos, ¿no?, de búsqueda de acuerdos puede ser usado en una etapa posterior si es que ese acuerdo no fructifica. Si lo discutido en una mediación, por ejemplo, un acuerdo parcial respecto de un aspecto puntual del asunto, podría ser el punto de partida, como dice allí, de un proceso posterior, ya sea una conciliación, un arbitraje o incluso el mismo proceso judicial. Este sistema yo lo he tratado como de visibilizar a través de la imagen de una autopista con muchas idas y vueltas y salidas, precisamente rompiendo la lógica del camino lineal y recto que antes les mencioné. Y entonces tendríamos que hacer un trabajo de ingeniería mayor, ¿no?, mayúsculo, para organizar y pensar en este nuevo sistema que tenga las premisas que acabo de plantear. Sabemos que es un esfuerzo grande y que no es de un día para otro. Sabemos que el proyecto de reforma ha incluido uno de estos mecanismos, o va a incluir a la mediación. Es cierto que aún no hemos tenido posibilidades de ver el proyecto para saber exactamente cómo va a ser esto, pero la propuesta sería quizá un poco más ambiciosa y tratar de incluir otros mecanismos y en distintas etapas. Dicho lo anterior, entonces quisiera responder esta pregunta: ¿cuál sería la conexión o los puntos de encuentro que uno podría ver entre los acuerdos, ya sea vía mediación, conciliación, negociación, facilitación, arbitraje, y el case management? ¿Hay puntos de encuentro? Esa sería la pregunta principal. Yo creo que sí, ¿no? Algo se ha hecho durante todo el día de hoy y con bastante fuerza. Pero ¿cuáles son esos puntos de encuentro? ¿Dónde en esta autopista de tantos canales, dónde se topa el case management con los acuerdos? Y a mí me parece que aquí hay que partir de una premisa que no se ha dicho de esta manera, pero yo he rescatado de la lectura de varios textos sobre case management, que es que no todos los casos deben o debieran terminar con una sentencia, ¿no? Aquí hay una cuestión como que es de la sustancia, ¿no?, de la incorporación de los acuerdos en el case management. No todos los casos tienen que llegar a una sentencia definitiva, una declaración de mérito. Ya sabemos que en el procedimiento ordinario chileno solo llega a un 13%, entonces hagámonos cargo de ese 87% que quedando vuelta. Y en los acuerdos, como hemos venido escuchando durante este día, sería una de aquellas herramientas del case management, una de las miles de herramientas, como una caja de herramientas que tendría un maestro. Una de ellas es la posibilidad de buscar los acuerdos. Estos acuerdos permitirían, entre otras cosas, dado los objetivos que tenga el sistema donde se incorpora el case management, ahorrar tiempo y dinero. Ese punto voy a volver más tarde a propósito de la reflexión final que quiero hacer con ustedes. Y aquí se ha dicho, solamente reitero, Langer lo ha dicho también, no modifica solo la incorporación de los acuerdos la actuación del juez. No es solo darle más facultades para intentar avenimientos o conciliaciones al interior del procedimiento o en distintas etapas. También modifica el rol de las partes. Las partes deben, ¿no?, cambiar su actitud frente a esto, y aquí es un trabajo, también se mencionó en el panel anterior, que obliga a resetear la cabeza a los abogados y obliga a nosotros, los profesores de Derecho, a pensar qué estamos enseñándole a nuestros alumnos, cómo los preparamos para un procedimiento que incorpore este tipo de herramientas. Y también un elemento que me pareció interesante es que el rol que tiene el juez cuando ocupa la herramienta de los acuerdos en el case management es completamente distinto al rol que hace cuando estábamos en fases de pre-trial o durante el mismo procedimiento. Hay diferencias sustanciales en esa actividad. Y eso también forma parte de una discusión respecto del rol del juez, que es lo que vamos a ver a continuación. Y haciéndome eco de lo que planteaba el profesor Fuentes sobre cómo opera hoy día la conciliación en nuestro sistema en materia de familia y laboral, claro, se alerta sobre la posibilidad de la rutinización,
que estos mecanismos pudieran tener, y entonces tendríamos que tener las luces de alarma y todas las antenas puestas para evitar que eso ocurra, porque efectivamente una práctica masiva y sin reflexión de este tipo de herramientas podría llegar a una reutilización y a una, a lo mejor, desviación de su objetivo central. Solo para recordar, hoy día lo explicaba el profesor Ramón García en la mañana, 2 dimensiones del case management que quiero mostrarles para luego explicar la vinculación que esto tiene con los acuerdos. A mí me parece que tanto en el macro case management como en el micro case management los acuerdos tienen un rol clave. El foco en el primero está en el sistema de justicia, como dice ahí, en su globalidad, en su conjunto, mirar todos los casos, cómo los gestionamos, cómo los manejamos. Estamos hablando de diseño procesal, o sea, etapa de reforma, ¿no? Cuando nos sentamos en una mesa a discutir, bueno, cómo queremos que sea el nuevo proceso civil, ahí estamos hablando de macro case management, si queremos incorporar los acuerdos. Pero también hay un segundo nivel que sea en el micro case management, cuando el juez tiene en su mano la posibilidad de manejar, gestionar ese caso concreto y buscar diferentes formas de solución. Me hace mucho sentido aquí entonces, dado que estamos en un proceso de reforma, intentar incorporar estas herramientas del case management para los efectos de regular la posibilidad de los acuerdos de manera más masiva, con más fuerza, con más impulso en nuestro sistema. Y tomando las palabras de Langer, cuando dice que una modificación de los modelos procesales es mucho más que el proceso y que hay otros elementos que están ahí, que es la cultura legal, que es lo que entienden las personas respecto de su función. Lo decía el profesor Sorabji en la mañana, cómo lidiaron, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, o en Inglaterra, perdón, y en Gales, para hacer este proceso de transición que tomó 15 años, a lo menos, del trabajo con los jueces, del entrenamiento, de la educación, el trabajo con los jueces de cortes de apelaciones. Bueno, aquí hay que hacer también, tomar en consideración que no basta con que hagamos el cambio en el texto de la ley, que sería ya un gran avance, sino que también pensar en esas otras dimensiones. Y en el nivel del micro case management, me parece que es importante hacernos cargo acá de tanto las acciones que le corresponde a un juez o una jueza desarrollar, por ejemplo, una audiencia de conciliación o en forma previa a la conciliación y en forma post también a la conciliación, sino que también las actitudes, los prejuicios, las preguntas que hay detrás de los jueces. Aquí había muchos jueces, no sé si se han ido, porque hay jueces de otros países. Habían jueces chilenos, estaba Pedro García, que parece que nos abandonó, la Gloria Negroni. Y bueno, claro, la ley me puede decir, usted tiene que conciliar, puede hacerlo en este momento procesal o debe hacerlo en este momento procesal. Lo que usted diga durante la audiencia no va a significar prejuzgamiento para la decisión posterior, y podrá ser entonces al nivel de acciones, de actividad, dirigir el debate, hacer propuestas de acuerdo, como dice nuestro código, podrá hacer acuerdos parciales, podrá suspender probablemente una audiencia en pos de otra donde haya más factibilidad de un acuerdo, podría hacer reuniones privadas, si eso considera que es importante, pero lo que parece más relevante aquí es la cuestión actitudinal de los jueces. Porque realmente con la ley que tenemos podríamos hacer todo esto que está aquí. El Código de Procedimiento Civil regula la conciliación en cualquier etapa del proceso, es obligatoria para el juez en una etapa determinada, pero eso no significa que no pueda volver a llamar a las partes en cualquier etapa del proceso y además no limita su prejuzgamiento. Pero el porcentaje de la conciliación, si no me equivoco, por ahí me podrán corroborar, es cerca del 0,4, 0,5% de los casos conocidos por los tribunales chilenos. O sea, nada, ¿no? Completamente marginal. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál será el rol que creen los jueces que debe cumplir en el caso de la conciliación? ¿Les corresponde hacer esto? Yo he escuchado que algunos jueces dicen, no, ese no es trabajo jurisdiccional. A mí me enseñaron y me han formado para resolver los conflictos, para juzgar, no para conciliar. Recuerdo un juez
ya retirado, que decía, eso es trabajo judicial, no jurisdiccional, judicial. Uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo otro? No es lo importante, ¿no? Es como que está ahí en segundo plano. En todos los casos debiera conciliar el juez cuándo, cómo, con qué criterio los elige, los casos complejos, los casos simples. Se ha hablado aquí también, ¿no?, de poder pesar y poder medir y valorar si los casos de antemano uno podría tener espacios para más o menos case management y en este caso más o menos acuerdos. ¿Y qué objetivos movilizan a los jueces en este proceso? También el profesor Fuentes mostró, y quizá eso causa mucha polémica, de que el juez se quiere ir a almorzar, entonces rapidito vamos haciendo los acuerdos. Y la verdad es que ese objetivo no debiera ser, ¿no?, el principal, todo lo contrario. Todos queremos almorzar o queremos volver a nuestras casas a una hora decente, pero aquí hay que conciliar esos elementos con los objetivos del sistema. Por eso yo consideraría que el papel del case management como una herramienta de manejo y gestión de los conflictos tiene en su corazón, ¿no?, la idea de los acuerdos. Forma parte de un eje central de los procedimientos que se construyen o se estructuran sobre la base de esta técnica. Me llama la atención que nosotros estemos en el siglo XXI recién hablando de esto, cuando en realidad parece tan obvio, ¿no?, que debería haber estado en el corazón, en el eje central de nuestras reformas. Solo para ir cerrando, quiero plantear aquí una cuestión como más a nivel de reflexión. Se ha sostenido, y así lo hemos leído, lo hemos escuchado hoy día, que el case management, entre otros objetivos, busca, ¿no?, abaratar costos o reducir costos y tiempos. Yo soy una convencida de que eso es imprescindible, creo en la eficiencia, como el profesor Ucelac hoy día nos explicaba, en la necesidad de los plazos razonables. No cabe duda que eso es un deber de nuestros sistemas procesales. Pero me preocupa que ha pasado, al menos en nuestro país, que se ha sostenido, o yo diría que no se ha sostenido en forma expresa, pero está ahí en el trasfondo, que sí, es cierto, los sistemas que incorporan acuerdos, ya sea vía conciliación o vía mediación, arbitraje o negociación, son más baratos o tienen menos costos y se desarrollan en menos tiempo que un proceso judicial. De eso no habría duda, ¿no? El punto es que eso no significa que no tengan costo o no significa que no tomen tiempo. Y el problema es que en nuestro medio se ha reducido en la aplicación práctica del uso de estos mecanismos a la idea de que una sesión de conciliación, una audiencia de conciliación y tenemos que llegar a acuerdo. Y si no, hemos fracasado. O una sesión de mediación y tenemos que llegar a acuerdo y si no, hemos fracasado. La lógica que está detrás de esa forma de implementar o de aplicar los acuerdos en nuestro sistema, estoy pensando, por ejemplo, en materia de familia, con la mediación familiar, cómo se estructuró el sistema, cómo se licitan las causas, cómo se evalúan los mediadores, ha significado que hoy día la mediación familiar se desarrolla en un promedio de una sesión de 1 hora. Un conflicto familiar estamos hablando, no estamos hablando de la deuda de 100.000 pesos o de 500.000 pesos con una casa comercial, estamos hablando de un problema familiar. Entonces, lo que a mi juicio ha sucedido es que hemos estado exigiéndole a los mecanismos alternativos y a los acuerdos mucho más de lo que pueden dar, ¿no? No es posible conciliar en 30 minutos, como nos explicaban anteriormente, y obviamente el juez va a querer terminar rápido para ir ya sea a almorzar o a su casa, y las partes también, cuando no hay una decidida visión respecto de por qué hacemos esto. Y solo para terminar, yo creo que no son más baratos y no son más rápidos, porque un buen acuerdo supone que se cumplan 2 exigencias: que el acuerdo sea sustentable en el tiempo, que duren, que permanezcan, sin perjuicio de que puedan modificarse las circunstancias e ir cambiando las diferentes cláusulas o términos de ese acuerdo, sobre todo en casos de familia. Eso es muy evidente, ¿no? Los niños van creciendo, las necesidades van cambiando, esos acuerdos se pueden revisar, pero que tengan una base sólida, que permita que ellos se mantengan al menos en
en cierto periodo de tiempo. Y en segundo lugar, para que un buen acuerdo funcione, es que las partes deben haber quedado satisfechas con el acuerdo. La satisfacción y la adhesión con ello. Un acuerdo de 30 minutos no va a dejar satisfecho a nadie. Eso bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, un buen acuerdo supone tiempo. Y esto también es relevante. Desde la teoría de la mediación, un proceso de mediación requiere varias sesiones conjuntas, privadas, sin miedo a tenerlas, sin miedo a tener a veces privadas o en que se presuma que el juez lo que va a hacer es arrinconar a la parte o le va a exigir o la va a presionar para que acepte el acuerdo. Son reuniones privadas para que la parte pueda evaluar su posición y pueda medir si conviene o no seguir adelante con el proceso o tal vez pensar en un acuerdo. Hay mucho trabajo administrativo detrás de un sistema o un modelo que incluya los acuerdos. Igual que con un juicio, hay que citar a las personas, hay que notificarlas, hay que hacerlas, ¿no es cierto?, convencerlas de que vengan a una mediación o a una conciliación. Hay un trabajo previo que no es menor y también un trabajo posterior en la redacción de los acuerdos, en su homologación si es necesario o en su validación en alguna vía judicial. Y hay también mucho trabajo posterior. Hay seguimiento de los acuerdos, sería eso un elemento clave, y a veces la necesidad de ejecutarlo. Por lo tanto, esa imagen del acuerdo como una sesión de 30 minutos y por lo tanto, si la evaluamos así, sería algo que no funciona, no es real. Y por último, también un buen acuerdo supone dinero, supone inversión del Estado, supone dinero de parte también de los litigantes. Aquí necesitamos, también lo dijo el profesor Sorabji en la mañana, educación de abogados, de jueces, que estén entrenados, ¿no?, en cómo es esto de ser parte de una conciliación, ser parte de un acuerdo y sacarme el sombrero de litigante por 5 minutos y actuar ahora como una parte que colabora con el tribunal para la consecución de un acuerdo. Sesiones de supervisión para esos terceros, autocuidado para los terceros, que nunca está ni en la letra más chica de ninguno de los programas o algunos sí, de incorporación de estos mecanismos. Actualización permanente, la legislación cambia todos los días, esos terceros tienen que manejar la ley, no los formamos una vez hace 5 años, hace 10 años, los lanzamos al mercado y que les vaya bien, no, tenemos que estar actualizándolo permanentemente. Y todo este tipo de mecanismos requiere para su ejecución y su implementación muchas veces conexión con otros organismos y otras entidades, redes institucionales que permitan que esos acuerdos puedan ser sustentables en el tiempo. Por supuesto, porque aquí profesor Ursulac me podría decir, bueno, pero todo esto es mucho más barato, aún así, que el proceso judicial. Estoy totalmente de acuerdo que sí, pero lo que quisiera desmitificar esa idea de que si tenemos acuerdos vamos a ahorrar, ¿no?, el 80% del presupuesto nacional. Eso no es verdad. Deberíamos invertir el 50, el 60 o el 70% en buenos terceros, buenos jueces, calificados, bien seleccionados, con experiencia, con capacitación no solamente en la ley, sino que en técnicas, destrezas de conciliación, de mediación, de arbitraje. Conversábamos al almuerzo y uno de los jueces me decía, nunca he tenido alguna capacitación en técnicas de conciliación. Yo solo me fui armando mi batería de herramientas cuando estuve trabajando en tal sede judicial. Y me voy, ya. Y lo mismo respecto a la parte económica o monetaria. Bueno, les agradezco su atención, muchas gracias y me marcho. Ahora voy a dejar con ustedes a Iván Hunter, que profundizando en otro de los temas que toca el case management, que es el rol de la judicatura, nos va a exponer su ponencia titulada El rol de jueces y juezas en la eficacia y eficiencia del proceso, algunas tensiones en los derechos fundamentales. Bueno, muchas gracias. Agradecer al CEJA por la invitación a exponer. La verdad es que ha sido una jornada muy provechosa. Quisiera también agradecer a los expositores anteriores, no solamente porque han hecho una exponencia magnífica, sino que además nos han permitido conocer mucho más de esta institución.
Han sido exposiciones brillantes, hay gente que es muy experta en el tema específico y por lo tanto eso es algo que se agradece porque al menos en nuestro país yo no había conocido una instancia en la cual se pueda conocer de alguna u otra manera con mayor profundidad esta institución. Quiero hacer una prevención. Yo no voy a utilizar la expresión case management, ¿ya? No porque no me guste o no esté de acuerdo, sino que simplemente porque me cuesta pronunciarla, ¿ya? Ser el último expositor siempre tiene un problema, que el último está con el público bastante agotado, ¿verdad? Una jornada que comenzamos en la mañana y que tuvimos un tiempo para un almuerzo y que ya estamos, digamos, finalizando la jornada de la tarde. Y eso evidentemente que es un problema, pero también tiene una ventaja. Yo voy a tratar de ocupar esas ventajas como último expositor. Y esa ventaja no tiene nada que ver, por cierto, en que yo crea que soy el estelar. No tiene nada que ver con, ¿verdad?, lo que uno de repente ve en la televisión, que el último, el gran estelar de la noche. Yo no creo que sea esa la gran ventaja, sino que la gran ventaja que creo yo es que varias de las exposiciones anteriores han tratado de alguna u otra manera la temática que yo he querido plantear el día de hoy, que es la relación, ¿no es cierto?, entre el rol del juez en la eficiencia y eficacia del proceso, entendiendo ese rol como la utilización de instrumentos de flexibilización del proceso y algunas tensiones con derechos fundamentales. Y como ya la profesora Sofía Romero, el profesor Enrique Letelier, Rodrigo Silva ya han hablado algo de lo que yo he tenido o lo que yo tenía preparado, me voy a ahorrar muchos comentarios, muchas explicaciones que ellos ya lo han hecho con la suficiente claridad. Y quisiera, parte de mi exposición, contarles quizá una experiencia lo más similar que yo he tenido, ya no como académico de la Universidad Austral, sino más bien como juez del Tribunal Ambiental de Valdivia, de flexibilización del proceso o cómo el juez puede o los jueces pueden involucrarse en la gestión de un caso para lograr acuerdos de conciliación en materia de reparación por daño ambiental. Comencemos por algunas ideas que me parece que pueden ser las más relevantes en este tema. Este es el tema de la flexibilización del proceso. Lo vengo investigando desde la elaboración de mi tesis doctoral el año 2007, 2008, 2009 aproximadamente. Yo realicé mi tesis doctoral en la Universidad Carlos III sobre los poderes probatorios del juez civil y por lo tanto tuve que revisar mucho acerca de cuál era el rol del juez dentro del proceso y cómo los sistemas procesales se comportaban de una manera distinta de acuerdo al rol que se le adjudicara a ese juez en un sistema de justicia. Y pude profundizar el año 2011 con una investigación que realicé para un artículo publicado en la revista de Derecho de la Universidad Católica de Coquimbo, que se llama Rol y Poderes del Juez en la Eficiencia y Eficacia del Proceso, en la cual lo primero que puede constatar es que la pregunta acerca de la eficiencia o la eficacia de un proceso es una pregunta vacía. O sea, nada es eficiente o nada es eficaz por sí solo. De manera, ¿en qué término? En que usted cuando se pregunta por la eficiencia o la eficacia de algo tiene que decir, bueno, ¿pero para qué? ¿Verdad? La oralidad, por ejemplo, como técnica puede ser muy buena, ¿verdad?, para recoger la declaración de un testigo o de un perito, pero es pésima para dar certeza jurídica, por ejemplo, a las actuaciones de postulación o a la demanda o la contestación, la misma que la escrituración. La escrituración es muy buena para dar certeza jurídica, especialmente en los actos de alegación, pero es completamente ineficiente para la recepción de una prueba testimonial. Todos los que han tenido experiencia judicial, sea como testigo, sea como juez, saben que hoy en día, si a uno lo quieren mandar a sufrir y a sentir íntimamente que pierde su tiempo, es yendo a una prueba testimonial en un juicio civil. Frente a un receptor que es el encargado de transcribir las palabras del testigo, guardándolas, ¿no es cierto?, con la mayor exactitud posible. Eso es claramente ineficiente desde el punto de vista de la utilización de los recursos y del tiempo, pero la escrituración sí nos sirve, por ejemplo, para otro tipo de actuaciones dentro del proceso. Estoy pensando en los actos de postulación, las alegaciones y también la prueba documental. O sea, ¿qué más ineficiente que en un juicio oral se venga a dar una lectura resumida de un documento? Es una pérdida de tiempo,
Los documentos debiesen estar antes de la audiencia a disposición de las partes, de manera que la audiencia de juicio se convierta solamente en una instancia de valoración de esos documentos, de discusión sobre su valor probatorio, pero no sobre su incorporación dentro del juicio. ¿Y eso qué significa? De que las herramientas, las técnicas siempre parten de la base de cuál es la finalidad del proceso, porque en la medida que nosotros le damos una finalidad al proceso, podemos, acto seguido, decir, bueno, si este proceso es eficaz o es eficiente, o si esa técnica utilizada por el legislador es eficaz o es eficiente para el cumplimiento de esa finalidad. Un martillo es muy bueno para martillar, pero es una pésima herramienta para sacar un tornillo, por ejemplo. Y en este sentido yo creo que la pregunta de la finalidad del proceso es una pregunta sumamente válida que se puede hacer hoy en día sin ningún tipo de problema y que muchas veces las hacemos en un doble contexto. Nos preguntamos por la finalidad del proceso, por ejemplo, para postular una norma, la interpretación de una norma jurídica. Decimos, por ejemplo, que tal norma está inspirada en el principio de economía procesal. También utilizamos la idea de finalidad del proceso ya no como un criterio de interpretación, de ley lata, si podríamos decir, sino más bien de ley ferenda. Es decir, cuál es la finalidad que nosotros queremos darle al proceso de manera tal que una vez que determinamos esa finalidad, podemos saber cuáles son las herramientas que me permitan alcanzar esa finalidad. Y en este sentido, lo que se ha dicho, o lo que está claro a nivel de la doctrina, es que se le han intentado dar dos grandes finalidades al proceso. La primera, que yo creo que es la connatural. El proceso es un mecanismo, el proceso civil especialmente, es un mecanismo de resolución de controversias. Es un instrumento que utiliza el Estado para pacificar, ¿verdad?, para evitar la autotutela de los ciudadanos, ¿verdad? Ellos pueden ir donde un tercero, imparcial, independiente, para que pueda resolver esa controversia. Esa es una finalidad, sin embargo, que yo siempre he dicho que es una condición necesaria de un proceso, pero no es una condición suficiente. O sea, el proceso no se puede agotar en la pura resolución de conflicto, porque el proceso es la forma en cómo el Estado tutela los derechos de las personas. Si usted se le vulnera un derecho, usted va donde un juez, pero no va donde un juez solamente para que ese juez le resuelva el conflicto. Si existen muchas formas de resolución de conflicto, mucho más baratas y eficientes. Podríamos resolver un conflicto con una moneda al aire. Pero lo más probable es que ese conflicto no sea resuelto de manera justa. Pero mucho más barato y eficiente. Echar una moneda al aire, ¿verdad?, y resolver el conflicto. Pero precisamente porque la solución del conflicto no es el único objetivo del proceso, tenemos que darles otros distintos. Y en ese sentido, si nosotros miramos cómo ha evolucionado la ciencia del derecho procesal, a principios del siglo a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, nos vamos a encontrar de que la doctrina del derecho procesal entendía que los procesos eran esencialmente, la función del proceso era esencialmente resolución de conflictos. Esto era mirado como proceso de corte liberal, donde se llevaba a ultranzas el principio de pasividad y de aportación de parte, donde la lógica era una lógica muy básica, pero no dejaba de ser potente. Decía, bueno, ¿quiénes más van a estar interesados en la resolución del conflicto que las mismas partes que están participando del mismo? Por lo tanto, el andar procesal, el impulso procesal, la idea, ¿no es cierto?, de que el proceso tenía que comenzar y finalizar en el menor tiempo posible, era dejado al interés exclusivo de las partes litigantes. ¿Por qué? Porque la lógica era de que ellos eran los principales interesados en salir de ese conflicto jurídico, por lo tanto era un motor suficiente para que el proceso fuera pasando de una etapa a otra etapa. Esa era la lógica propia del siglo XIX, que es un proceso de corte liberal fundado sobre la base prácticamente de un modelo similar al mercado. Había una competición de fuerzas, una distribución de cargas, de potestades. Las desigualdades sustantivas se traducían muchas veces en desigualdades procesales y donde triunfaba el que mejor litigaba y no solamente el que tenía la razón. Posteriormente, sin embargo, a mediados del siglo XIX, en nuestro siglo XX, perdón, en Latinoamérica, pero ya a fines del siglo XIX, a propósito de la ordenanza procesal austriaca de Franz Clay del año 1895, comienza a formarse una corriente que se denomina de la publicización o publificación del proceso.
¿Qué significa esto en buenas cuentas? Significa de que el Estado se empezó a dar cuenta de que los litigios, y esta es la gran aporte de Franz Klein en la discusión acerca del rol del Estado y del juez en un proceso, de que los litigios estaban generando problemas desde el punto de vista de los dinamismos de mercado. Cuando usted tiene un litigio, lo que hace es mantener recursos del Estado destinados a ese litigio, pero además mantiene una cantidad importante de riqueza inmovilizada. Imagínense ustedes una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre un inmueble. Ese inmueble queda paralizado sin poder ser objeto de distribución dentro del mercado durante mucho tiempo y por lo tanto había que salir de ese problema de la lentitud de los litigios. Y para ello se creaba una fórmula que es, bueno, démosle a los jueces mecanismos para poder impulsar el proceso, para poder sanearlo, para poder llegar a la sentencia definitiva en el menor tiempo posible, y empezaron a distinguirse una serie de poderes que se relacionaban con el andar procesal. Posteriormente, como toda ciencia, fue perfeccionándose la idea de publificación y ya se entendió en realidad, se fue un poco más allá y se dijo, bueno, el Estado no solamente está preocupado de la decisión rápida, oportuna, sino que además tiene que preocuparse de una decisión justa. No cualquier decisión pacifica, ¿verdad?, un conflicto, sino que la decisión justa. Y esa decisión justa comienza, ¿no es cierto?, con importantes trabajos teóricos de Calamandrei y después Capelletti, Denti en Italia, se traspasa también a algunos autores españoles e inmediatamente llega a nuestro país sobre la idea de que el proceso está para tomar decisiones justas, entendidas las decisiones justas como decisiones que logran acercarse o apegarse en términos relativos, evidentemente, a la verdad. Es decir, el supuesto de hecho tiene que haberse verificado efectivamente en la realidad para poder aplicar la norma jurídica. Y ahí comienza, evidentemente, un largo peregrinar respecto de cuáles son las finalidades del proceso y comienzan discusiones teóricas que se mantienen hasta el día de hoy, que son generalmente discusiones que se mantienen en polos que no conversan ni dialogan. Ustedes pueden ver que quien se quiera poner a investigar de esta temática va a encontrar dos escuelas totalmente distintas. La escuela, ¿no es cierto?, latinoamericana y parte de la española, que se denominan la escuela del garantismo del derecho procesal, donde están profesores importantes como Juan Montero Oroca, como Giovanni Tarello en Italia, como autores argentinos, no recuerdo en este momento, Alvarado Belloso, algo con pelo tenía que ver, Alvarado Belloso en Argentina, etc. Y esas discusiones se han claramente traspasado el día de hoy hasta incluso el derecho chileno. Si ustedes revisan algunos autores en el derecho chileno, también van a encontrar una convergencia y una similitud de discurso en torno a cuál es el rol del juez. Ellos tienen la idea de que el juez debería tener un rol pasivo. El juez no debería tener ningún tipo de potestad. De hecho, yo creo que ellos, si estuviesen aquí en este seminario, lo más probable es que aguantarían 5 o 10 minutos y los tendríamos todos afuera, protestando en contra de este seminario, porque aquí se estaría promoviendo la idea de un juez activista, autoritario, ¿no es cierto?, propio de los regímenes, digamos, totalitarios y otras cosas más que, aunque a ustedes les parezca jocoso lo que está diciendo, le va a parecer más jocoso cuando lo vean escrito, porque eso es lo que efectivamente se ha dicho por parte de esa doctrina. Pero esto que uno podría denominar teoría, incluso que ha dado lugar, ¿no es cierto?, a grandes discusiones, también se le han dado otras finalidades, porque impartir justicia es caro. Y eso es algo que ahora último nos hemos dado cuenta. Siempre lo hemos sabido, pero recién nos venimos a dar cuenta. Que es caro, de que el Estado gasta una cantidad importante de recursos, ¿verdad?, que las partes gastan una cantidad importante de recursos, pero sobre todas las cosas, que no tenemos a los jueces destinados o preocupados de los casos que realmente merecen la importancia que requieren. No todos los casos son iguales. Es como toda la vida, no todo merece la misma preocupación y por lo tanto nos estamos olvidando que en esas desigualdades, en el sentido, en esas diferencias, ¿ya?, también tenemos que tener mecanismos que
reaccionan de manera diferente. Como les dije, no puede haber finalidad ni eficiencia si no preguntamos, no puede haber eficiencia si no nos preguntamos por las finalidades. Y evidentemente que para las finalidades de un proceso barato, ¿no es cierto?, o una sentencia oportuna, ágil o expedita, tenemos que ver cuáles son las diferencias en los distintos casos y tratarlos de manera distinta. Estas finalidades, ¿no es cierto?, podrían evidentemente combinarse, ¿ya? Nunca son alcanzables por sí solas, esas son decisiones de política pública, de política procesal, si los quieren llamar ustedes. Yo podría optar por un proceso mucho más eficiente desde el punto de vista de los tiempos, pero quizá me va a alejar la posibilidad de que ese juez, cuando decida, alcance la verdad, por ejemplo. Una preclusión me impide incorporar elementos de conocimiento para que el juez tome la decisión. Y el juez, cuantos más elementos de conocimiento tenga, mayor es la probabilidad de que aquello que está decidiendo se acerque a la verdad. Pero necesitamos terminar el proceso en algún minuto, por lo tanto la preclusión parece inherente al ejercicio jurisdiccional. Y ahí es donde está la combinación y están las decisiones de política pública. Bueno, el estado de la discusión en la doctrina, creo que ya lo dije, es una discusión etiquetada, hay un maniqueísmo increíble, los buenos y los malos. ¿Y cuáles son los problemas de constitucionalidad? Esencialmente, yo creo que aquí hay un gran problema que es lo que he querido contarles, que es de la legalidad procesal. Y la legalidad procesal en un doble sentido, que yo creo que no es un problema, pero sí se ha presentado como un problema, ¿verdad? La primera es que dice relación con la competencia del legislador y que nuestra Constitución está en el artículo 63, número 3, en el sentido de que reserva de ley las normas procesales, ¿verdad? Es decir, que el proceso tiene que estar regulado por ley. Y cuando nosotros dotamos a los jueces de mecanismos de flexibilización, en cierta medida lo que estamos diciendo es que ese proceso no está regulado por ley, que le estamos dando, ¿no es cierto?, al juez una libertad de apreciación respecto a las circunstancias concretas para tomar la decisión que crea conveniente. Ahora, este que es un argumento muy afianzado, si ustedes lo revisan en la doctrina italiana, yo creo que es una suerte de argumento falaz. Yo no he visto a nadie en el mundo, quiero ser tajante, en el mundo, que haya objetado un sistema de valoración libre de la prueba. Que haya objetado que el paso del sistema de valoración legal al sistema de valoración libre, donde le estamos diciendo al juez, aprecie libremente la prueba conforme a ciertos criterios de racionalidad, sea inconstitucional. Imagínense, estamos diciendo que ya vamos a despojar al juez de normas legales de valoración de la prueba y se la vamos a entregar a su libre apreciación, de manera que él pueda definir cuál es el grado de confirmación de una hipótesis de hecho sobre la base de la prueba, sobre simplemente su racionalidad epistémica. Entonces, ¿por qué no podemos decir lo mismo de la flexibilización? Que le demos al juez la posibilidad de maniobrar de alguna manera, ¿cierto?, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, en la medida que esas maniobras se mantengan en un espacio de la racionalidad desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de los esfuerzos económicos, y evidentemente respetando siempre los límites constitucionales que son el derecho de defensa, la imparcialidad del juzgador y la igualdad de armas. Después se ha dicho que la legalidad procesal además supone un deber institucional para el juez. El juez tiene la obligación de de llevar a cabo el proceso de acuerdo a la ley. Bueno, eso es efectivamente así, pero quiero demostrarte que ello es simplemente que, esta necesidad de que el juez lleve el proceso de acuerdo a la ley, lo único que me exige es que la posibilidad de flexibilización esté contemplada en la ley. Nada más que eso. Para finalizar, yo me ajusto siempre a lo... Por eso que todo esto ya lo dijeron, así que no se preocupen. Voy a una propuesta de regulación o cuáles son a mi juicio las coordenadas que uno debería tener siempre presente para poder consagrar mecanismos de flexibilización del proceso en manos de los jueces. En primer lugar, los poderes regulatorios, que así les denomino yo, que son poderes de regulación de un trámite dentro de un proceso, deben estar consagrados legislativamente.
Es decir, no cabe, a mi juicio, primero, que se creen vía reglamento. La autoridad administrativa aquí no puede, no tiene innovación, hay que respetar el principio de legalidad en materia constitucional, que ese es el alcance simplemente que yo le estoy dando. Y segundo, y esto que me parece súper importante, que no pueden derivarse de otros poderes o potestades o principios que puedan ser implícitos o subyacentes. O sea, un juez no tiene potestades de flexibilización derivados del principio de economía procesal, por ejemplo. Yo me resisto a eso. Yo creo que un juez, por ejemplo, fundado en la economía procesal, fundado en la eficiencia del proceso, no puede rechazar in limine una demanda por manifiesta falta de fundamento si el legislador no le ha dado la posibilidad de rechazar esa demanda por manifiesta falta de fundamento. Recuerden que la ley de Tribunal de Familia tuvo que modificarse, ¿no es cierto?, para declarar inadmisible o rechazar una demanda por manifiesta improponibilidad, parece que es. No cabe derivar entonces principios, potestades, ¿no es cierto?, de flexibilización de los principios. En segundo lugar, que también es importante, quizás más que el anterior, no caben los poderes regulatorios contra el régimen. Si la ley ha dicho que el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda son 10 días, por ejemplo, el juez no tiene posibilidades de flexibilización. Si el legislador ha dicho que el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda será la que fije el juez, perfecto, no hay problema. Pero donde hay una ley, ahí no cabe poder de flexibilización, porque son las leyes las que generan reglas de previsibilidad y de seguridad para los litigantes. Después, yo lo que opino aquí es que tiene que haber una relación de intensidad en relación al tipo o clase de poder o en relación al objeto del litigio. Yo puedo tener poderes muy intensos, o el legislador podría consagrar poderes muy intensos cuando se trata de la dirección del proceso, o más bien debería bajar esa intensidad cuando se trata de poderes que pueden influir en la decisión. Estamos hablando ahí cuestiones de hecho, cuestiones de prueba y de calificación jurídica. Yo creo que ahí el legislador tiene que ser menos intenso porque de alguna manera está permitiendo de que si un juez interfiera en la decisión, con riesgo evidentemente de que pueda perder su imparcialidad. Y por último, con esto finalizo de verdad, debe reconocerse mecanismos de reacción eficaces. Y ahí yo me tomo las palabras de Enrique cuando decía hay que separar lo disciplinario de lo jurisdiccional. No me cabe duda que eso es ahí estamos bastante al debe en nuestro país, hay que separar lo jurisdiccional de lo disciplinario. Si queremos un juez, ¿no es cierto?, con facultades de flexibilización, no podemos sancionar a ese juez por hacer uso de sus facultades de flexibilización, pero sí tenemos que tener mecanismos de reacción eficaces frente a la arbitrariedad, frente a las ilegalidades, frente a infracciones a derechos de defensa, frente a ruptura de principios de igualdad, etc. Y al que quiera, le puedo contar afuera, cuando desee, digamos, la experiencia que hemos tenido en el Tribunal Ambiental de Valdivia sobre, ya no es flexibilización, sino que derechamente son gestiones por parte del tribunal para lograr acuerdos. Cuando Macarena hablaba de los distintos pasos, nosotros efectivamente lo hacemos, casi intuitivamente. No lo hacemos, digamos, porque no hayamos leído un manual ni porque hayamos leído los PowerPoint de Macarena, sino que intuitivamente fijamos sesiones, vamos revisando, vamos acordando, vamos haciendo acompañamientos, suspendemos las audiencias. Y de hecho, lo que anoté aquí mientras estaba esperando, nosotros tenemos en este momento 3 causas en conciliación. Municipalidad de Panguipulli con ESAL, incluso ahí creamos una humedad artificial dentro de la conciliación para filtrar aguas servidas. F con Municipalidad de Pitrufquén, también se logró acuerdo en Romero con Lácteos del Sur, y estamos en este momento en 3 gestiones para lograr acuerdo, que son Labrín con Consejo de Defensa del Estado y Sociedad Aguas de Punilla, Municipalidad de Primavera con YPF, y eso. Esos son los que tenemos en este momento en gestiones. O sea, prácticamente el 100% de las causas de este año en materia de daño ambiental estamos gestionando acuerdos conciliatorios. Es una buena experiencia que yo creo que podría ser interesante explorar. Muchas gracias.